Buenas tardes, mi nombre es Carolina Coronado Tristán y voy a presentar el tema de Ley Federal del Derecho de Autor en materia de régimen legal de la publicidad. Como primer concepto tenemos las reglas en disposición general de esta ley y tomamos en cuenta los artículos más relevantes de estas disposiciones. Primero tenemos el artículo número 11, que nos habla de lo que es el derecho de autor, y este es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y o artísticas previstas en el artículo número 13 de esta misma ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial, que iremos detallando y viendo más adelante. El artículo número 12 nos dice lo que es el autor, y esta es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Así como el artículo 13 nos habla más a detalle de algunas de las ramas que podremos encontrar y pueden ser reservados como derechos de autor. Estas son obras literarias, música con o sin letra, de género dramático, danza, pictórica o dibujo, caricatura e historieta, obra fotográfica, entre otras. También tenemos el artículo número 14 que nos dice que no son objeto de la protección como tal de derecho de autor. A lo que se refiere esta ley, distintos conceptos como las ideas en sí mismas, las fórmulas, las soluciones, los conceptos como los mencioné, los métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo, es decir, ideas que no puedan ser sustentadas meramente de una investigación que conlleve todo ese proceso, no pueden ser reservadas por derechos de autor, por cualquier persona. Todo esto lleva un proceso. También el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en dichas obras, los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, así como las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea como tal y las convierta en dibujos originales. Los nombres y los títulos o frases aislados, los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse estos al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de alguna edición. También encontramos el artículo número 17, referente a que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar siempre la expresión de derechos reservados o una abreviatura que normalmente conocemos y podemos tomar en cuenta es la de DR. Seguida del símbolo que, como vemos en la presentación, es una C de copyright y en su caso el número internacional normalizado que le corresponde, así como el nombre completo, dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en un sitio visible y la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor como tal, pero está sujeta a ser responsable a unas sanciones establecidas en la ley. Por otro lado, el artículo 24, en virtud del derecho patrimonial, este corresponde meramente al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma. Ahora sí nos adentramos a los que son los derechos morales y en él encontramos distintos artículos, entre estos los más relevantes. El artículo 19 nos dice que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.
Más al detalle tenemos el artículo 21, que nos dice que los titulares de los derechos morales podrán en cualquier momento y en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla simplemente inédita, así como exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer de que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima, así como también exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o prejuicio a la reputación del autor. Así como también puede retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona que pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta creación. Tenemos los derechos patrimoniales y en él encontramos el artículo número 27 como mayor relevancia. Este nos dice que los artículos y los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir ya sea la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico o algún otro similar. También nos dice que la comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras puede ser así, como en su representación, recitación, ejecución pública, en el caso de obras literarias y artísticas. Nos vamos a aspectos como la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento. En el caso de obras literarias y artísticas, como bien lo decíamos, el acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e internet, y la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. En otro aspecto tenemos lo que es la protección al derecho de autor. Cuando las obras derivadas sean del dominio público, serán protegidas en lo que tengan de originales, pero tal protección no comprenderá el derecho al uso exclusivo de la obra primigenia, ni dará derecho a impedir que se hagan otras versiones de la misma. Encontramos como relevante el artículo 80, que nos dice que en el caso de las obras hechas en coautoría, los derechos otorgados por esta ley corresponderán a todos los autores por partes iguales, salvo pacto en contrario o que se demuestre la autoría de cada uno de ellos. La persona que participe en la realización de dicha obra de manera remunerada tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes cuya creación haya participado. Como aspecto de los registros de derecho, tenemos el artículo 162, que tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales, estos respectivos y sus causavientes, así como dar una adecuada publicidad a dichas obras, actos y documentos a través de su inscripción. Por otro lado, el artículo 173 y de uso exclusivo nos dice que la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza. Por último, aspectos del Instituto Nacional de Derechos de Autor. En este artículo 208 encontramos que meramente la referencia a que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Cultura, y esta será la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Por último, el artículo 209 nos habla más a detalle de las funciones de dicho instituto, las cuales son proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de obras literarias y artísticas, llevar el registro público de derechos de autor
y mantener actualizado su acervo histórico. Dando por terminar dicha explicación de este tema, como conclusión, podemos decir que los derechos de autor y su protección permite acceso a los usuarios, ya que el sistema de protección generará los suficientes incentivos para que los creadores sigan creando y poniendo a disposición del público sus obras, lo cual enriquecerá nuestra cultura. Es todo de mi parte, espero haya sido de su agrado la presentación